Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, nos ponemos en esta actitud siempre de escucha y sobre todo de aprendizaje. Lleva yikwa miña hendú, baeba peñan de yara, omombe uñande, baeba peñan de yara, uikwa caseñande. Aquí estamos entonces en este camino donde encontramos la fuerza y la gracia también del Señor. Ñandé, ñaígina con el primer libro de Samuel. Estamos comenzando el capítulo 4. Estábamos leyendo aquí sobre el Arca de la Alianza en poder de los filisteos. Esa es una forma general que se nos está diciendo. Bueno, aquí el tema principal que va a llegar hasta el capítulo 7, en realidad hasta el versículo 14, 7:14, desde el 4:1b en adelante, nos va a presentar principalmente el hecho de que nos falta un líder. Upea en síntesis la ñane tema. Nos falta un líder. Y por eso se va a presentar una situación, primero comienza con una situación de guerra, pero en esta guerra ya directamente nos dice que Israel fue derrotado. Oye, derrota. Le vencieron a Israel. Nos vencieron a nosotros como pueblo. ¿Y por qué? Y muchos, bueno, comienzan a gritar y dicen, va el añan de llano y veñan de contra. ¿Será que nos falta? Vamos a traer el arca, vamos a poner al frente, Yahuerú, ñamoingue, veñan de yara, veñan de apetebe, ayema. Bueno, todos estos elementos vamos a ir reflexionando, vamos a ir viendo, a ver si podemos derrotar al enemigo, si Dios está con nosotros. Hey, San Pablo era en el Nuevo Testamento, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros, verdad? ¿Verdad? Entonces nosotros fuimos derrotados por los filisteos. Vamos a preguntarnos qué nos pasó, por qué Dios está en contra de nosotros. Ya que traigan del templo de Silo, traigan el arca de la alianza, que Dios esté en medio de nosotros y así. Bueno, vamos a ver después que las cosas no son tan sencillas como nosotros pensamos, como si fuese una cuestión mágica, ¿verdad? Porque con eso pues uno puede pensar enseguida la cuestión mágica. Ya veró el arca, toiña de abuitebe, toguatá veñan de abuitebe, aveñan de yara, ñan de yagueruco, aveñan de abuitebe, entonces supe pama la problema. No, parece que el Señor nos va a pedir algo más, ¿verdad? No es simplemente traerlo y tenerlo en medio de nosotros, sino que parece que nos va a pedir compromiso. Nos va a pedir entonces de una manera bien práctica, bien parenética, como decimos nosotros, ¿verdad? El aspecto de las obras, el aspecto del obrar. En la medida en que nosotros decimos que lo tenemos a Dios, entonces tenemos que actuar y tenemos que obrar consecuencialmente.
de acuerdo a lo que nosotros creemos y de acuerdo a lo que nosotros decimos que profesamos. Vamos a leer un poco entonces este capítulo 4 y vamos a ver sobre todo la continuación. Aquí tenemos la derrota de Israel frente a los filisteos. En aquellos días los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Israel les salió al encuentro para el combate y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate. Israel cayó derrotado delante de los filisteos y unos 4.000 hombres fueron muertos en el frente de batalla en campo abierto. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Silo, el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí, acompañaban el arca. Bueno, entonces hasta ahí nosotros habíamos mirado y vamos a ver un poco cuáles son los elementos esenciales y fundamentales que aquí se nos están presentando. Primero, los filisteos forman una pentarquía, habíamos dicho ya, habíamos estudiado esto y recordábamos simplemente como un sumario rápido. Estaba en la parte sur, ¿verdad?, a la parte oeste, aquí la pentarquía, es decir, son 5 ciudades, Pentápolis, 5 ciudades, junto al mar Mediterráneo. Ahora, las principales ciudades, es decir, estas 5 ciudades eran Azoto, Gaza, Ascalón, Gat y Acarón. Estas son las 5 ciudades que encontramos aquí de los filisteos. Por verse ellos acosados en su frontera meridional y por crecer el número de sus habitantes, se apoderaban insensiblemente de las tierras colindantes con la frontera de Israel. Entonces, expansionistas entonces los filisteos, y por lo tanto iban entrando hacia todo el valle del Sharón, que conocemos, y también iban aumentando hacia la región montañosa. Y así amenazaban cortar a Israel su comunicación con el mar. Y de esta manera entonces, al cubrir, ¿verdad?, y al cortar esta posibilidad de Israel para llegar hasta el mar, ciertamente que comienzan a producirse situaciones bastante complicadas y bastante difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y porque aquí nos encontramos, ¿verdad?, de que Israel ya no puede llegar al mar. Aquí nos encontramos que Israel entonces se siente ya, de cierta manera, como blindado para llegar hasta el mar. Bueno, y por otra parte, en el sudoeste, y cuando comienza a tomar también el valle de Sharón, que queda toda la parte costera, ¿verdad?, del mar Mediterráneo, y que sube allá hasta la parte del Monte Carmelo prácticamente, hasta ahí. Después ya comienzan las estribaciones, por lo menos una partecita, después vuelve de nuevo el valle famoso, ¿verdad?, del Edrelón. Bueno, pero después ya comienza un poco más al norte, después ya comienzan todas las partes montañosas, ¿verdad? Bueno, pero lo importante es presentar, ubicarnos, saber y ver qué es lo que está sucediendo aquí, qué es lo que Israel está encontrando como enemigos, ¿verdad? Los enemigos entonces son aquí los filisteos, que están avanzando, que están invadiendo sus fronteras, que están tomando parte de su propio territorio. Y ellos eso no pueden permitir, ciertamente que no pueden permitir. ¿Por qué? Porque ellos también entonces se los va acorralando. Esta es la dificultad que se va presentando en primer lugar. Entonces son los filisteos los que declaran la guerra en realidad a los israelitas, porque son ellos, ¿verdad?, los que comienzan a invadir, son ellos los que comienzan a buscar, ellos quieren entrar cada vez más, ¿verdad?, y llegar hasta las estribaciones y luego también continuar haciendo más y más, ¿verdad?, de este territorio que pertenece a Israel,
parte de su propio territorio. Entonces, estamos encontrando así que los filisteos son los que declaran la guerra a los israelitas. Aquellos acampan en Afé, que se identifica con la torre de Afé, o también el famoso Rash el Ain, a 15 kilómetros al norte de Jaffa. El ejército israelita acampó en las inmediaciones de Ben Ezer, en la región de Jirbet Diferín, a unos 4 kilómetros del ejército filisteo. Debe notarse el hecho de que Samuel desaparece, decíamos, en los capítulos 4 hasta el 6, para reaparecer en el capítulo 7. Volvemos enseguida con más ñandi yarañi en Antiguo Testamento. En este Evangelio el Señor nos da testimonio de esa identidad de ser hijo, ¿no? Y nos enseña que así como Él lo hizo, a que podamos también nosotros dirigir nuestra oración hacia Dios como nuestro Padre. Y cómo cambia, ¿no?, nuestra vida cuando yo parto, cuando vivo y cuando camino desde esa certeza de saberme hijo amado predilectamente por Dios. Otro punto también muy importante de este Evangelio es la revelación a los pequeños y cómo el Señor nos enseña que la pequeñez, el hacerse pequeño, es esa manera de poder ser partícipe y protagonista de esos prestigios de Dios, ¿no? La pequeñez es esa actitud interior de poder abrir el corazón a esa forma que tiene Dios, ¿no?, de revelarse a cada uno de nosotros para así poder verlo y poder escucharlo. El Señor en este Evangelio dice: vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Con ese vengan a mí el Señor nos hace esta invitación, ¿no?, a estar con Él en esa libertad de los hijos de Dios. Por eso me gustaría que podamos pedirle al Señor con esta canción que nos conceda la gracia de poder descubrir cada día que ser hijo, ser pequeño, nos da libertad y que podamos también ir siempre al Señor, siempre a Jesús, para poder así vivir la certeza de que somos hijos amados por Dios y ahí podamos encontrar nuestro alivio, nuestro gozo y nuestra verdadera fortaleza. Que así sea. Esta oración para mi Padre, para mi Dios. Con ella quiero pedirte un nuevo corazón que pueda verte y escuchar tu voz. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar corazón. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón.
confianza, a ti siempre iré. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yara Ñe'e. En el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los Cursos Modulares Bíblicos 2022. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Bueno, estamos ante una obra realizada en una técnica hiperrealista en la que se han introducido todos los detalles que aparecen en la Sábana Santa, ¿no? Si bien ha habido unos estudios anteriores y si bien como novedad lo que tenemos de alguna manera es entender que la imagen de Jesús es la imagen más representada de toda la historia, el retrato más representante de toda la historia. Pero el arte nos indica que los artistas han estado influenciados en todo momento por los diferentes movimientos artísticos. El paleocristiano, el románico, el gótico, el renacimiento, esos Jesuses renacentistas. Aquí el objetivo fue desprendernos de movimiento artístico. Trabajamos con un grupo de artistas y aunque había unos estudios previos anteriores del cuerpo, lo que se buscó era realizar una figura lo más real posible a lo que sucede en la Sábana Santa, careciendo precisamente de ese movimiento artístico. Pero inevitablemente estamos hablando de Jesús de Nazaret, de la imagen que todos asociamos como la de Jesús de Nazaret. Entonces, al terminar esa obra que buscaba un comportamiento forense, científico, las heridas, el rostro, cuando ha terminado la obra no deja de ser una obra que cuando las personas la ven pues sienten emoción, sienten lo que sentirías al ver una gran obra artística, ¿no? Y eso es lo que nos transmite este cuerpo. Sí, por un lado, los estudios primeros parten de Juan Manuel Miñarros, fue el primero que arrojó, con el que hicimos el primer cuerpo, que ya arrojó datos muy importantes de la muerte de todos los detalles que aparecen en las sábanas en un comportamiento artístico y científico y un poco forense. También teníamos los datos de los libros de Pierre Barbet, de distintos cirujanos que habían estudiado la Sábana Santa, ¿no? Y por supuesto teníamos distintas imágenes y todo eso lo fuimos reuniendo. Yo tenía también una información con el equipo de 4 personas
personas en las que ya tenía claras ciertas cosas del comportamiento del cuerpo, ¿no? Cosas que cuando las vea la gente va a pensar que son como extrañas, como por ejemplo los pechos totalmente contraídos, pero esto está en la Sábana Santa, ese pecho está totalmente contraído, la posición de los brazos está totalmente forzada, porque estaban colocados en 65 grados y fueron puestos de manera forzada. O sea, hay unos elementos desde el punto de vista científicos y forenses que están reflejados. Pues si bien hace 10 años comenzamos con la primera exposición de la Sábana Santa, que yo llamaría clásica, en la que empecé con los estudios que todo el mundo de alguna manera conoce, todo lo que se ha estudiado sobre la Sábana Santa, llegó un momento que había un parón en esta historia, como todos sabemos, y para mí ya carecía de sentido la explicación, el buscar una explicación a todo, ¿no? Para mí creo que empecé a encontrar más respuestas cuando empecé a ver la Sábana Santa como lo que es antes de cualquier cosa, una imagen, un cuadro, una obra, posiblemente la obra de Jesús de Nazaret. Entonces en ese momento el objetivo fue, vamos a realizar este cuerpo. Yo desde el minuto 1 yo quería hacer una obra hiperrealista cuando conocí la Sábana Santa, pero carecíamos de camino, ¿no? Se dieron las circunstancias y pudimos hacer este cuerpo que ya lleva hecho 8 años. Lleva 8 años, hubo un trabajo previo, lleva hecho 8 años y hemos estado esperando la circunstancia para presentarlo de una manera correcta. Totalmente. El objetivo de esta exposición, eso era parte de la historia, juntar los elementos. Yo sabía que estaba la obra, estaba el concepto, pero tenían que reunirse los elementos para poder exponerlo y poder llevarlo por distintos lugares del mundo. Claro, hay que pensar, como en toda historia, yo ya llevo tiempo en esto, tengo un camino hecho, pero hay que pensar que aquí va a entrar alguien que no sabe absolutamente nada de la Sábana Santa. Entonces se hacía necesario también contar todo lo que yo ya había aprendido en ese camino, ¿no? Y que cualquier persona que llegue aquí y jamás haya sabido nada de la Sábana Santa conozca toda su historia. Por eso la exposición comienza Jesús de Nazaret, la condena, los estudios y para acabar en la figura hiperrealista. Bueno, la obra me ha gustado mucho, ya me la habían presentado en teoría y bueno, me había hecho a través de alguna foto una idea, ¿no? Pero la verdad es que el ponerte delante de lo que es una representación, ¿no? Y que la gente no confunda, no es el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero yo creo que es una copia o una representación exacta de lo que Jesús sufrió y murió, ¿no? Y cómo eso queda impreso en su carne, ¿no? Porque es verdad, como decíamos antes, que el misterio se ha hecho carne, pero se ha hecho carne para luego morir por nosotros, por nuestra salvación y resucitar después, ¿no? Entonces yo creo que la exposición pues puede ayudar mucho a la fe tanto de los creyentes como de suscitarla de los no creyentes. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel. Estamos con este capítulo muy importante del libro de Samuel. Lo que nosotros vemos aquí es que los filisteos son los que comienzan a entrar, son los que comienzan a invadir las tierras de Israel. Entonces, por eso, de cierta manera, son los filisteos quienes declaran la guerra a Israel. Porque con esta mentalidad nueva, esta mentalidad expansionista hacia el oeste, entonces que están llegando hasta los Shefelá o las Shefelá, ¿verdad? Que son las colinas, quiere decir eso, y luego hacia el norte un poquitito más, comienzan todo el valle de Sharon, que eso sube, decíamos, hasta el monte Carmelo, hasta esa parte por lo menos, ¿verdad? Entonces, todas estas eran tierras cananeas, ahora está Israel en ese lugar, y también ahora los filisteos que están llegando. Entonces se está declarando una guerra contra Israel. Ahora, el ejército israelita acampa, decíamos, en las inmediaciones de Eben Ezer, en la región de Yerbet Diferín. Aquí ellos comienzan, acampan y vamos a hacer esta guerra. Pero, como habíamos entendido y habíamos visto, los filisteos que se reúnen para combatir contra Israel. Entonces, de cierta manera, podemos decir que la guerra declarada por los filisteos, Israel entonces sale, responde ciertamente al encuentro para el combate,
y acampan, como decíamos ya, en Eben Ezer, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel. Esta es la zona también donde después nosotros sabemos que tendremos la famosa batalla de David con Goliat, ¿entienden? Entonces, estos son los lugares, ahí están los filisteos y aquí está entonces Israel también. Pero eso lo vamos a encontrar un poquitito más adelante, capítulo 17 en adelante. Bueno, y así se entabla, dice, un duro combate. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que Israel cae derrotado delante de los filisteos y unos 4.000 hombres fueron muertos al frente de batalla. Nosotros decíamos al comienzo, cuando hacíamos nuestra presentación, que toda narración, todo escrito, tiene siempre una finalidad, o sea, ¿qué es lo que nos está queriendo mostrar? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Por qué el autor sagrado nos cuenta esto? Y además decíamos que del capítulo 4 hasta el capítulo 6 desaparece la figura de Samuel. Samuel retomará de nuevo en el capítulo 7, versículo 15 en adelante, que era el sumario que habíamos dejado en el capítulo 3, versículo 19 hasta el 21. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo que sucede es que el autor sagrado aquí, al introducir esta derrota de Israel, nos está diciendo que además de que el templo ya entró en desuso, el templo de Silo nos referimos, porque hay una tendencia y hay un deseo ahora de justificar y decir que el centro donde Dios se revela y donde Dios eligió para hacer su morada será Jerusalén. Entonces, este otro templo que fue siempre muy importante desde el comienzo de la conquista, ¿verdad? Los templos de Betel, de Shiloh y de Gilgal. Estos son los 3 lugares muy importantes donde desde la conquista siempre tuvieron un rol importante como encuentro, ¿verdad?, de la comunidad, como encuentro con el Señor, como encuentro de agradecimiento, de holocausto, de revelaciones, de visiones, ¿entienden? Y ahora de repente tenemos que cambiar y todo vamos a ir hacia Jerusalén, Babiopea, centro de unificación. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando, verdad? Entonces, como estamos también en un sentido religioso, como estamos nosotros caminando de un sentido de una revelación, es decir, que es Dios el que dirige la historia y que nosotros tenemos que ir haciendo un discernimiento, sobre situaciones bien históricas. Dios va actuando y Dios nos va mostrando el camino. Y entonces aquí, sobre situaciones bien históricas de lo que está pasando aquí, Dios nos está mostrando el camino y nos está diciendo, ¿saben qué? Upea, ñande, ñambo, quedamagoan. Hago aña, ñande, upea, yahuera jabaiteta a Jerusalén, con respecto al templo. Y ahora con respecto, entonces, a esta situación de la guerra que se presenta. Quiere decir que nosotros nos estamos encontrando desprovistos. ¿Desprovistos de qué? De un tendotá. Nos estamos encontrando sin alguien que dirija y que vaya delante de nosotros para poder defendernos, poder defender al pueblo, poder defender a la nación, poder defender todas estas riquezas que el Señor nos ha regalado. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, los sacramentos,
Grupo Jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yara Ñe, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos acompaña, nos da mucha fuerza y entusiasmo para seguir luchando y para hacer nuestro camino de salvación. Hoy leemos la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 3, del 2 al 12. Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación, como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerla se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora han sido reveladas por medio del Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia. Queridos amigos, qué lindo. Esto continúa, ¿verdad? Como Pablo va presentando. Ñandeco ya Ecuri Efesios es una carta doctrinal. Pablo comienza a pensar, a elaborar, a decir en una síntesis fenomenal de todo lo que él ha vivido. Hagoanga entonces ellos pea la ñande yaro yerurea ñande shamon be uta bm ba eba la sha ñandua ba eba la sha eshaba cueja ba eba la huerajaba cueja hueraja sereco epe. Seguramente habrán oído, ¿viste? Entonces todo esto, todo lo que nosotros ya hemos predicado, todo lo que nosotros hemos recibido, cómo Dios dispensa con su gracia a aquellos que se ponen en su camino. Y Pablo lo está hablando desde una experiencia, ¿verdad? Cómo él recibe la gracia de Cristo. Él es muy agradecido. Oye, esa lleva, va ella va peñan de yara o poco ese, va ella va peñan de yara pe tu yucuague lleva, hoy pe ay chupe, o muy llegue chupe peta pe plajupe, a pecha a oñe punu o guata, a ojo llegue, te coe plajure magoanga. Qué lindo, queridos amigos, esto cuando nosotros entendemos una experiencia que nos habla de la misma realidad que él está viviendo. Da ego ave gujaeo ya puedan de BTI. Doctrina, pero doctrina en el aire, sino que doctrina sobre experiencia. Lo que Dios ha obrado en tu vida, lo que Dios ha obrado en mi vida, lo que Dios ha obrado en nuestra propia existencia. Pidamos esa gracia para que nosotros también hagamos una síntesis. Ñamañamía, ya ella mi peñan de la pepe, va ella va peñan de yara o guatajina, amba eva peñan de yaro esa cañan debe, ya popona janguave y peñan de recobeo y peñan de yaro y potajaisha. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Unos 50.000 miembros de Comunión y Liberación se reunieron en la Plaza de San Pedro para encontrarse con el Papa. Vinieron de todo el mundo para celebrar el centenario del nacimiento de su fundador, el padre Luigi Giussani. Los asistentes cantaron y escucharon algunas grabaciones con reflexiones de su fundador. Después el Papa llegó en papamóvil para saludarlos. Francisco fue recibido por el primer presidente laico del movimiento, Davide Prosperi. Fue elegido después de que el Vaticano estableciera una duración límite a los mandatos de los líderes de los movimientos de laicos. Algunas voces interpretaron esta decisión como especialmente dirigida a Comunión y Liberación. Los miembros del movimiento compartieron con el Papa sus testimonios personales, como Rose. Anch'io dall'Africa ho incontrato la grande famiglia ecclesiale attraverso lo sguardo di Don Giussani, che mi ha educato a scoprire me stesso attraverso il riconoscimento di una presenza misteriosa che con il tempo ha assunto sempre di più i tratti inconfondibili del volto di Cristo. El Papa se dirigió a la multitud reunida y les habló de este periodo de transición en el movimiento. Les pidió verlo como una oportunidad para crecer. I tempi di crisi sono tempi di ricapitolazione della vostra straordinaria storia di carità. Tempi di cultura e di missioni. Sono tempi di discernimento critico di ciò che ha limitato la potenzialità feconda del carisma di Don Giussani. Sono tempi di rinnovamento e rilancio missionario alla luce dell'attuale momento ecclesiale, come pure della necessità delle sofferenze e delle speranze dell'umanità contemporanea. La crisi fa crescere, non va ridotta al conflitto che annulla. El Papa les pidió que no pierdan de vista su carisma original. Consiste en vivir la vida como un continuo encuentro con Cristo. Francisco dijo que atender las necesidades de la Iglesia se parece a aquella primera llamada de Jesús a los discípulos en Galilea. Ma accanto al servizio dell'autorità è fondamentale che in tutti i membri della fraternità rimanga vivo il carisma, affinché la vita cristiana conservi sempre il fascino del primo incontro. Non dimenticatevi mai di quella prima Galilea della chiamata, di quella prima Galilea dell'incontro. Sempre tornare lì, a quella prima Galilea che ognuno di noi ha vissuto. Per questo ci dará fuerza para andar siempre en obediencia en la Chiesa. Actualmente Comunión y Liberación tiene más de 60.000 miembros activos por todo el mundo y presencia en más de 90 países. En 2005, cuando Joseph Ratzinger era aún solo un cardenal, viajó a Milán y dio la homilía en el funeral del padre Giussani. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, capítulo 4, en que comenzábamos a explicar, a leer y a procurar entender lo que significa aquí esta derrota de Israel frente a los filisteos. Primero, la derrota siempre significa que algo no va bien. Y ellos mismos se preguntan, ¿por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Es la primera pregunta que nos hacemos. Y entonces buscan enseguida, se preguntan, piden, piensan, reaccionan y dicen, bueno, Yahapá, vamos a Shiloh a buscar el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros. Yahayahuerú, vamos a traer el arca y que esté aquí presente con nosotros caminando, que haga este camino con nosotros. El arca de la alianza tiene que estar, pero si no, diga tu y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Que nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines, querubines. Traen entonces, ¿verdad? Pero se nota que lo traen aquí todavía como un sentido bastante mágico todavía, como que por estar el arca, entonces nosotros tenemos que vencer, ¿verdad?
Upeagina, la abeoya que hace. Pero el autor sagrado después nos va a mostrar que no es tanto así. No es simplemente traer el arca, no es simplemente tener el arca aquí en medio de nosotros. Tiene que haber algo más, tiene que haber un verdadero compromiso entonces. Esto nos hace pensar y esto nos hace reflexionar, queridos amigos, queridos hermanos, lo importante de la presencia, en este caso del arca en medio de nosotros, de Dios en medio de nosotros, y con eso estamos diciendo de las leyes del Señor, porque el arca representa las leyes de Dios. Pero de memoria y lleva, sino que el arca esté en medio de nosotros significa peñan de yara o peñan de apetume, peñan de yara y peñan de ñame, a peñan de yara y peñan de enviapobe, peñan de yayapoañaina en nuestras propias obras. Oye cuana, oye hechana, dica tú y la ñandela ya ente, dica tú y ñandela ya güero sapucaintes allá, lleva, sino que nosotros mismos tenemos que vivirlo, nosotros mismos tenemos que ponerlo en la práctica. Y bueno, entonces aquí ellos traen el arca de la alianza del Señor de los Ejércitos que tiene en su trono sobre los querubines. Y después te pone otro elemento también interesante, que ya hemos leído los capítulos anteriores, sobre todo el capítulo 2, como comenzaba sobre estos dos hijos de Eli, Hofni y Pinjas. Los dos hijos de Eli acompañaban el arca. Con esto nos va a mostrar algo de lo que estaba sucediendo en el capítulo 2, versículos 2 en adelante. Nos había hablado de los abusos de los hijos de Eli, que son Hofni y Pinjas. Ahora entonces continúa, ¿verdad?, la presentación en este libro muy importante. Encontramos la nueva derrota, es decir, una segunda derrota, una derrota consecutiva de los israelitas. Y incluso algo peor todavía, capturan el arca de la alianza. Se captura el arca de la alianza, es decir, le quitan el arca de la alianza. O sea, te quitan a Dios mismo. O sea, estos son géneros literarios muy importantes que el autor sagrado está queriendo transmitir a su pueblo, que está queriendo enseñar a su pueblo. Por eso es un libro pedagógico. Entre paréntesis, ¿verdad? Veñan de Yara, veñan de Apuitepe, porque ya lleva bautizar, porque ya popea, porque ya colañan de nicho, porque ya ñembo, etcétera, etcétera. Pero después, en el fondo, ¿cuál es el compromiso real? ¿Cuál es nuestro compromiso real? Muchas veces, queridos hermanos, me doy cuenta que nosotros apuntamos mucho a una religión todavía, religión baja, como se dice, ¿verdad? Dentro del estudio antropológico se nos habla de la religión baja y la religión alta. La religión baja quiere decir todo lo que significa el aspecto mágico, todo lo que significa rejano o cayolao, desde lo externo. Es un Dios que tiene que realizar y que tiene que hacer para nosotros lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros estamos queriendo. Y entonces hay como un cierto compromiso, pero no un compromiso de vida, un compromiso real de cambio de conversión, sino que aquí mi compromiso es simplemente yo te voy a dar algo, ¿verdad? Como algo externo. Es como comprar o querer comprar. Es como ir y decir, bueno, voy o vale, ya yo voy a hacer, bueno, tanto, dame ende, tantos mil upeas generales. Algunos pensamos que el aspecto religioso y el aspecto de la presencia de Dios es un poco un comprar también. Comprarle a Dios, ¿entienden? Y esa es la religión baja. Entonces estamos pensando que yo compré, ¿verdad? Compré esa indulgencia, ¿se acuerdan? ¿Por qué les parece que cuando hubo estos problemas, ¿verdad?, con respecto a las indulgencias, etcétera, etcétera, también los teólogos y los que comenzaron a pensar en serio y a entender lo que decía la revelación y la palabra de Dios, no estaba bien? ¿Por qué? Porque justamente entonces nosotros entramos en una mentalidad simplemente de una religión baja. No estamos diciendo que la religión baja nosotros no lo tengamos, porque eso es parte de nuestra propia vida, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Peñandeña ñandúa lleva. Pero después está la religión alta, que quiere decir una reflexión y un entender que había sido la presencia de Dios nos compromete a nosotros para cambiar y para que nos podamos esforzar en el camino del cambio. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara-Ñe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara-Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yara-Ñe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara-Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara-Ñe, ay de mí si no evangelizara. Hay dos cosas fundamentales, ¿no?, que el Señor nos enseña en este pasaje del Evangelio que llamaron mucho mi atención. En primer lugar, se repite 3 veces la frase no teman. El Señor nos dice que no le temamos al hombre. El Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo. Y en tercer lugar nos dice que no temamos que Dios deje de amarnos. Y esta enseñanza del Señor a no tener miedo no solo se reduce a este texto, sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo. Y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención y es cuando dice: ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar, que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él, porque conoce cada parte de nuestro ser, conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso. Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día, pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe, porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros. Que sepa amarte y escuchar tu voz.
que quiera hablar de ti y darte a compartir. No temeré, sé que tu amor me sostendrá, me guiará, porque conoces los detalles más profundos de mi vida. Cuidas de mí, tú conoces los anhelos más profundos de mi alma. Cuidas de mí, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nos encontramos con el capítulo 4, versículo 5 en adelante. Nueva derrota de los israelitas y la captura del arca. Cuando el arca de la alianza llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra. Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron: ¿qué significa esta estruendosa ovación en el campamento de los hebreos? Al saber que la arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos sintieron temor, porque decían: un Dios ha llegado al campamento. Y exclamaron: ¡ay de nosotros! Porque nada de esto había sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Tengan valor y sean hombres filisteos para no ser esclavizados por los hebreos como ellos lo fueron por ustedes. Sean hombres y luchen. Los filisteos libraron batalla, Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos. La derrota fue muy grande y cayeron entre los israelitas 30.000 hombres de a pie. El arca del Señor fue capturada y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Bueno, aquí entonces tenemos una síntesis de muchas cosas que anteriormente ya estuvimos conversando. Por ejemplo, cómo termina en el versículo 11 el hecho de que mueren Hofni y Pinjas. Eso es lo primero, lo elemental que encontramos aquí. Porque decíamos que bajo esa mala actuación de estos dos que estaban al frente de la comunidad, Hofni y Pinjas, Dios se le había revelado, Dios le había querido corregir. Elí entonces hoy Ohendúa lleva, y lo llevó por Ambá. Hemos insistido en este sentido, Elí no tomó las medidas correctivas. Solamente Elí, oye, monguetaje, ni cuera, ishbe, cuera, agendujina, oye, nanina, veces será, bella poponana, las cosas, pero no tomó las medidas correctivas. Y entonces, por eso, después, en esa revelación, capítulo 3, cuando el Señor le llama a Samuel, lo primero que le revela y le dice es que esto no puede seguir así. Esto no puede seguir de esta manera. Con o desaparece nada. Con la pesite ven dicatui. Entonces, este es el, entre comillas, digámosle así, dentro de una teología de la retribución, evidentemente. Entonces, has obrado mal, entonces van a ganar el rayo. Eso es lo que te presenta la teología de la retribución. Te retribuye de acuerdo a tus acciones. Esa es la teología de la retribución, esa es la religión baja, como decimos nosotros, un trueque. Entonces yo doy, vos me das, yo doy, vos me das, vos me das y entonces yo tengo que dar esto, así sucesivamente. Y entonces,
ciertamente que la cuestión aquí no siempre parece que se cumple. Bueno, pero ahí ya entraremos después más adelante cuando entremos con la teología sapiencial, porque la teología sapiencial lo que va a hacer es justamente comenzar a confrontarse con esta teología de la retribución. No es tanto así como se dice, ¿verdad? Y uno de los ejemplos maravillosos de escritura y de reflexión en este sentido sapiencial será el libro de Job, ¿verdad? Que directamente cuestiona, pero tremendamente, la teología de la retribución. Bueno, sigamos entonces nosotros aquí con nuestra reflexión. Aquí está el arca que es capturada por los filisteos. La derrota entonces que recibe aquí Israel humilló al pueblo, les humilla totalmente. Hay una derrota, y peor todavía porque ellos trajeron aquí el arca de la alianza pensando y diciendo, bueno, es como decir, dentro de esta religión que decíamos la religión baja, donde es Dios el que tiene que hacer todo, es como que nosotros nos quedamos simplemente aquí, ¿verdad? Y nada más. Sin embargo, nos damos cuenta que no es tanto así, ¿verdad? Hay aquí algo más, ¿verdad? Y este algo más significa que tiene que haber un compromiso, entonces, ¿verdad? Tiene que haber un compromiso, no es simplemente traer y poner, ¿verdad? Aquí no es una cuestión mágica. Este libro sagrado, que nosotros, en la medida en que nos encontramos, entre comillas, con el arca de la alianza, es decir, con Dios, pero encontrarse con Dios, cuando te habla del arca de la alianza, te dice encontrarse con sus mandamientos. ¿Qué es lo que había en el arca de la alianza? En el arca de la alianza estaban los 10 mandamientos, es decir, la tabla de la ley. Cuando Dios habla desde el arca de la alianza, te está diciendo que Dios está hablando desde sus mandamientos, desde sus normas. Nos está hablando desde lo que nosotros le llamamos el decálogo. Bueno, pecha ponague, peñemoigue peñan de ya en ondebe, pejendugue peñe en jaco anga peipucuila vendera, peja peyapo peñan de yana, o yerure haisha pm. Y eso es entonces lo que aquí nos está mostrando. Pero como estamos viendo, la derrota humilló a Israel. ¿Por qué? Y porque simplemente ellos están esperando, están queriendo que el arca de la alianza, con su sola presencia, haga solo lo que nosotros en realidad, con la fuerza y la presencia de Dios, nosotros tendríamos que haberlo hecho. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.